¿Quieres tener comunión con Dios? Amén. Íntima, poderosa? Gloria a Dios. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Amén. Para poder dar testimonio fiel de tu vida en Cristo, esto es sumamente necesario. Es más, vamos a leer este texto que viene en Juan, capítulo 15, verso 15. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y este es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Que podamos tener el corazón abierto de par en par para que podamos recibir las revelaciones en el tiempo de Dios, en su tiempo de Dios, en cada tiempo de Dios, y Él pueda intimar con nosotros y poder revelarnos todas estas cosas que nos son necesarias cada día para poder vivir, para poder luchar, para poder estar ahí batallando contra todas aquellas cosas que sabemos muy bien que nos quieren apartar del camino. Amén, que nos quieren enfriar. El mismo tiempo se ocupa, ¿verdad? El mismo enemigo, con todas sus artimañas, lo ha procurado generación tras generación. Por eso en este tiempo y a través de este verso, entrar en esa relación íntima con Dios, como la de un amigo cercano o un hijo amado, como somos cada uno de nosotros. En esta escritura Dios revela y promete que nos hará conocer todas las cosas, que nos revelará todas aquellas cosas, todos aquellos pensamientos y planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo no voy a predicar hoy, lo va a hacer Roque. Y me gustaría que abrieras tu corazón de par en par, porque seguramente Dios tenga algo que hablarnos en esta mañana. Porque no nos reunimos aquí por casualidad, ni porque toca hacerlo. Nos reunimos porque amamos la presencia de Dios, como hemos cantado. Porque sabemos que Él es fiel y porque entendemos que nosotros debemos de serlo también. Y porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que ha dicho ayer lo sigue sosteniendo hoy. Por eso nuestro corazón necesita ser edificado en Cristo Jesús. Porque cuando salgamos por esa puerta al acabar esta reunión, volveremos a nuestros quehaceres, volveremos a nuestra lucha diaria, personal, particular, y ahí tendremos que esgrimir el poder de Dios a través de su palabra grabada y forjada en nuestro corazón. Amén. Roque. Padre, te doy gracias por la vida que nos das, Señor. Dios, te pido que tú pongas tus palabras en la boca y en el corazón de Roque, Señor Dios, y pueda transmitirnos todo aquello que, oh Dios, tú quieres hablarnos en esta mañana. Por eso, Señor, abre nuestro corazón de par en par, Señor. Queremos absorber todo, Señor, aquello que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendita es tu palabra. Oh Dios, y tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, porque voy a hablar de un tema que todos conocemos, que es la fe. ¿Sabéis por qué este libro se llama Libro de la Fe? Porque nada es imposible para Dios. Amén. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Hay un himno que quiero parafrasear un poquito que habla de la fe. Y dice así: por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por fe caminamos junto a Él. Sus promesas como rocas son, mas nos movemos solo por la fe en Él. Amén. Vale, pues el tema es sobre la fe.
y voy a empezar a leer en el capítulo 11 de Hebreos, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice que cuando uno ora, tiene que orar por fe, para que el que esté enfermo se sane. Lo creemos, ¿verdad? Dice también que por fe veremos a nuestro Dios, que caminaremos junto a Él, y que el justo por la fe vivirá. También dice que es uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, dice fe. Tenemos que cultivar, tenemos que hacer crecer nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no se basa en lo que vemos, como acabamos de leer, sino que en la certeza de que Dios es fiel y cumplirá lo que ha dicho. Incluso si no lo comprendemos en un principio, a veces cuando nos enfrentamos a dificultades es fácil dudar. La verdadera fe, a pesar de nuestros problemas, es que Dios sigue estando en control y sigue cumpliendo con sus promesas para nuestras vidas. La fe no significa no tener dudas, sino en confiar en Dios, estar obrando en nuestras vidas. Hay un testimonio de una persona, de muchos otros testimonios, que dice que su fe fue puesta a prueba, tanto física como espiritualmente. Dijo: lo único que me mantenía en pie era mi fe en Jesús. Cuando todo parecía ir mal, cuando las cosas se ponían oscuras, tienes que recordar que Dios te llamó y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Amén. Este testimonio es un recordatorio de que la fe no depende de lo que vemos, sino de creer y serle fiel al Señor. A veces Dios nos llama a caminar por fe, incluso cuando el camino no es claro, pero al confiar en Él, Él nos da la fuerza y dirección que necesitamos para seguir adelante. Amén. ¿Cómo puedo alimentar y fortalecer la fe? Dice Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios fortalece y alimenta nuestra fe, y las voces humanas y las emociones, al contrario, la debilitan. La fe nos ayuda a alcanzar buen testimonio delante de Dios, delante de las personas, porque ven algo distinto en cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Bien, pues voy ahora a exponer, vamos a leer, y el título que le he puesto a la predicación o al sermón es Ejemplos de Fe. Y voy ahora a anunciar 10 ejemplos de fe aquí en la carta a los Hebreos. Y vamos a ir al verso 4, donde aparece la fe de Abel, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. ¿Cuál es el ejemplo de fe de Abel? ¿En qué consistió? En ofrecer un más excelente sacrificio, es decir, cumplió lo que se requería de él. Fijaros que este tipo de ejemplos de fe, a ver si nos podemos reflejar nosotros en ellos, según vayamos avanzando. Amén. Hizo lo que Dios le pidió, y Dios reconoció su testimonio de haber cumplido con lo que Dios le mandó. Hoy, ¿quién cumple como Abel? Es aquel hermano que cumple con la obra de Dios para la iglesia. Suele pasar desapercibido, es fiel, cumple con lo que Dios le dice. Si tú eres así, tienes una fe semejante a la de Abel. La fe de Abel no consistió en hacer milagros, sino en cumplir con lo que se le requería. Amén. En el verso 5 se nos habla de la fe de Enoc, y dice así la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dice en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que les buscan. Este segundo ejemplo de fe de Enoc consiste en una fe que agrada a Dios.
Fijaros que no fue llevado por Dios. Tenía 300 años cuando fue llevado. Dice que él agradaba a Dios, o sea, disfrutaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando Dios lo miraba, Dios se agradaba de ver cómo disfrutaba de su presencia. Cuando Dios nos ve, disfruta como disfrutamos viéndole a Él y disfrutando de su palabra. Le daba gozo compartir, ir a la iglesia, compartir del amor de Jesús. Esa era la fe de Enoc. Era una vida de disfrute, en el trabajo, en casa, etc. La voluntad de Enoc era agradar a Dios. Fijaros que todos quieren hacer milagros, hechos maravillosos, creen que eso es tener fe. Y en Hebreos 11 nos enseña otra cosa, es ver cómo cumples, cómo agradas a Dios. Amén. Otro ejemplo lo tenemos en Noé, y lo vemos en el verso 7, donde dice que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En qué consistió la fe de Noé? La fe de Noé no es una fe basada, es una fe basada en obras. ¿Qué significa? Una fe práctica, es decir, Dios le mandó a construir el arca, su fe era construir el arca. Todo el que veía el arca veía que Dios estaba obrando. Aún los que no creían le llamaban loco, se burlaban de él, pero ellos sabían que a pesar de todo eso, esa arca estaba dando testimonio de lo que Dios iba a hacer en la vida de Noé. Había algo que daba testimonio de que Dios estaba obrando. ¿Qué dice Santiago? Dice, una fe sin obras, una fe muerta. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo como Noé? ¿Tiene tu fe obras? Esta es una fe de obras. Llevamos 3. Vale. Dice también el Señor Jesús, en referencia a esta fe de Noé, que dice que por medio de vuestra luz los hombres vean nuestras buenas obras. ¿Para qué? ¿Para glorificar a quién? A Dios, no a los hombres, a Dios. Todo lo que hacemos es para Él. Amén. Otro ejemplo de fe lo vemos en Abraham. En el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿En qué consistía la fe de Abraham? Era una fe que nunca cuestionaba a Dios. Dios le dice, ve, y él iba. ¿Por qué escogió Dios a Abraham, que era un idólatra y era un pagano? Porque Dios escoge conforme a su sabiduría y no conforme a lo que nuestros ojos ven. Amén. Dice que también en ti serán benditas. Una de las promesas que todos sabemos que se le dijo a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Es una gran promesa. Por eso hoy estamos aquí. La fe de Sara, la vemos, es el quinto ejemplo es la fe de Sara. La vemos en el verso 11, donde dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de Sara nos demuestra, no destacó mucho su fe, pero era una fe que creía en lo imposible. Era imposible que Sara tuviera un hijo, pero ella creyó en esa promesa. Necesitamos una fe que crea en lo imposible. ¿Lo creemos? Pasamos por situaciones muy difíciles, pero para el que cree en Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Nada es imposible para Dios. Por eso dice que tenemos que mirar hacia arriba, no hacia abajo. Porque nuestra fe está arriba, no abajo. Pasamos al sexto ejemplo, que es la fe de Isaac. Y aparece en el verso 20, donde dice, por la fe bendijo a Isaac a Jacob y a Esaú respecto
a cosas venideras. Pregunto, ¿cuántos milagros hizo Isaac? ¿Os acordáis de alguno? Nombrarme alguno que haya hecho. Ninguno. ¿En qué consistió entonces la fe de Isaac? La fe de Isaac era una fe heredada. Era el hijo de la promesa. Su trabajo era llevar el conocimiento de Dios a sus futuras generaciones, la promesa de que Dios salvaría a su pueblo. Una fe heredada, estos son aquellos cristianos que heredaron su fe de sus padres o abuelos, transmitir la fe a tus hijos nos hace héroes de fe para las generaciones venideras. ¿Lo creemos? Amén. Tenemos que transmitir esa fe que nosotros tenemos hoy a nuestros hijos para que sea de generación en generación. Esa es la fe de Isaac, transmitir la fe de su padre a sus generaciones. El séptimo ejemplo lo vemos en Jacob, que viene en el verso 21, donde dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe de Jacob. ¿Sabéis lo que significa Jacob? Suplantador. ¿Cuándo se le cambió el nombre? Cuando luchó con quién? Con Dios. Se le puso el nombre de Israel, que significa lucha con Dios. El que lucha con Dios. Amén. ¿En qué consistió la fe de Jacob? Deberíamos identificarnos con la fe de Jacob. Sí, ¿por qué? Porque era una fe progresiva. Empezó mintiendo, engañando. 20 años lejos de su casa, por sus mentiras y engaños. Según pasaba el tiempo, iba escalando un peldaño de fe. Por eso es lo que decía antes, Jacob luchó con Dios, tuvo un encuentro personal con Dios. Todos los que estamos aquí tuvimos un encuentro personal con Dios, ¿sí o no? Amén. Una fe progresiva, el tipo de fe que deberíamos tener, una fe en aumento. Amén. Tenemos que pedir que nuestra fe crezca, que no mengue, porque es lo que Dios quiere. Es un don y tenemos que cuidarlo. Saltamos al octavo ejemplo, es la fe de José, que viene en el verso 22, donde dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bien, ¿en qué consistió su fe? La vida de José fue una vida sufrida. Lo alejaron de su casa, fue vendido como esclavo, lo acusaron falsamente, hasta que llegó a ser ¿qué? El primer ministro de Egipto. La fe de José fue una fe sufrida. A veces en esta vida nos toca sufrir por la fe, sea en el trabajo, en la familia, en el hogar, en donde estemos. Amén. El noveno ejemplo es la fe de Moisés, donde dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En qué consistió la fe de Moisés? Era una fe límite. Su fe lo llevó a matar a un egipcio, porque creía que ese era el modo de salvar a su pueblo. Su fe lo llevó al desierto de Madián por 40 años. Su fe lo trajo de nuevo a Egipto, pero él tenía una fe límite. Ejemplo, Moisés con paciencia tuvo que soportar a un pueblo que estos días estamos estudiando, que era un pueblo quejoso, un pueblo rebelde, sin temor de Dios. Era una fe límite. Si nuestra fe es llevada al límite, permanezcamos fieles al Señor, Él nos dará la victoria, como se la dio a Moisés. ¿Lo creemos? Y el 10º ejemplo viene en el verso 31, donde dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Y ahí acaba estos 10 ejemplos, porque después dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Qué grande fe tienen estos hermanos. Amén. La fe de Rahab. ¿En qué consistía la fe de Rahab? El único acto de fe de Rahab fue recibir a los espías. Ellos le prometieron que cuando viniese la destrucción, ella se salvaría con todos los que estuvieran en su casa. Si hay una fe que debemos imitar, es la fe de Rahab. Y nos preguntamos, ¿qué fe es? Es una fe que se anticipa y se prepara. Esa es la fe de Rahab, se anticipó y se preparó. Ella sabía de la destrucción de Jericó. ¿Por qué es importante esta fe? Porque la Biblia dice que pronto vendrá la destrucción de este mundo. El Señor Jesús viene, amén. La Biblia nos dice que tenemos que prepararnos, que no tenemos que ser de los que duermen. Estemos sobrios y velando. Esta es la fe que tenemos que tener antes de que venga el Señor. ¿Con qué fe os reflejáis? ¿Os reflejáis con una de estas 10 ejemplos? Para terminar, quiero que nos acordemos. Abel tiene una fe que cumple. Enoc, una fe que agradaba a Dios. Noé, una fe basada en obras. Abraham tenía una fe ciega. Sara, que cree lo imposible. Isaac, una fe heredada. Jacob, una fe progresiva. José, una fe sufriente. Moisés, una fe paciente. Y Rahab, una fe que se anticipa y se prepara. Muchos piensan que tener fe es hacer milagros. Tener fe es cumplir, gozar, disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pidamos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad y que aumente nuestra fe cada día, porque eso es lo que a Él le agrada. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios os bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? El singular carácter de cada uno de aquellos que dice la Biblia y por lo cual hoy Roque nos ha compartido todos los testimonios de los que comenta en este capítulo de Hebreos 11, ¿no? Pero la mayoría de ellos, por no decir todos, eran imperfectos, eran hombres y mujeres con muchos defectos y muchos cuestionamientos también sociales. Voy a añadir un poco más, si me permites, Roque, a lo que has compartido, porque creo que es importante, además, lo último que leíste, porque la fe en ocasiones nos lleva a sufrir y a pasar por circunstancias difíciles, por mirar a lo alto, ¿no? Por mirar, por poner nuestros ojos en Cristo Jesús. En ocasiones somos rechazados, somos apartados, somos ignorados, somos calumniados, etcétera, 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 ¿no? Pero es hermoso y es poderoso cómo Dios es capaz de coger a cualquier persona y transformarla. Cómo Dios, por muchos defectos que tengamos y por muchas cosas que hayamos podido hacer que no le hayan agradado, es capaz de transformar y dar la vuelta a una vida destrozada, a una vida deshecha, ¿no? Y volverla una vida brillante, una vida gloriosa para su gloria y su honra. Él dice que todo lo viejo pasó, mas todo es hecho nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Cristo Jesús es la clave de nuestra victoria y de nuestra fe, porque el único que puede aumentar nuestra fe es Dios. Pero obviamente Dios ve algo. ¿Qué ve Dios? Nuestro corazón. Nosotros miramos lo que mira, pero Dios mira. Dios sabe lo que está pasando en tu corazón ahora mismo. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que estás maquinando en tu mente. No sé si estás aquí o si no estás aquí. Él sí lo sabe. Amén. Y Él sí sabe si has abierto tu corazón y has recibido esta palabra que Roque nos ha compartido en esta mañana. Y Él sí sabe si no lo has hecho. Si realmente solo has estado cuestionando, ¿no?, cualquier cosa de ella, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, todo lo que no proviene de fe es pecado. En ocasiones nos vemos congregaciones o nos vemos iglesias o hermanos o pastores haciendo cosas, creyendo que trabajan por y para Dios. Y en ocasiones lo hacen por hacer, en ocasiones lo hacen porque alguien le demanda que lo hagan y en ocasiones, pues obviamente lo hacen por pura inercia. Y realmente, si no lo hacemos por fe, si no lo hacemos por esa comunión que os hablaba al principio, por hacernos amigos de Dios, por ese deseo de amar a Dios y que Él realmente nos revele cada día lo que necesitamos que nos revele en nuestra vida para poder caminar justa y piadosamente en esta tierra, no alcanzaremos nada. Y todo lo que haremos, muchas cosas no serán ni siquiera de provecho para uno mismo. Pero cuando haces las cosas en fe, aunque aparentemente en ocasiones no veas fruto, porque la palabra de Dios es muy clara. Y algo muy importante lo menciona como de algo poderoso para que tú tengas en cuenta lo que otros hicieron antes de ti. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la palabra de Dios que nosotros entramos en las labores de otros que sembraron esas tierras, esas cosechas. Nosotros hemos podido alcanzar la fe y alcanzar testimonio y dar nuestra vida a Cristo gracias que otros sembraron esa semilla en el corazón de otros. ¿Entendemos esto? Y así sucesivamente, generación tras generación, ha habido un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de situaciones en la vida de las personas que amaban al Señor, que no les importaba lo que el Señor hiciera con ellos, si los prosperaba o no. Porque el más valioso tesoro era Jesús. Y este es el valioso tesoro que debe de haber también en cada uno de nuestros corazones. Porque bien es cierto de que en la primera parte que nos ha comentado Roque, todos hemos oído hablar de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hombres que además bendijo el Señor con abundancia y los prosperó, ¿no? Del rey David, un montón de gente, Sansón, Barat, Jefté, Samuel, los profetas, ¿no? A unos de una manera, a otros de otros. Pero también en esta última parte, que es la que os quiero comentar, habla de que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, ¿no? Es una parte que les tocó aparte de nuestros hermanos para que la fe de hoy que nosotros profesamos en cada uno de nosotros pueda ser una fe viva, no una fe estabulada, no una fe religiosa, no una fe cuadriculada. ¿Me explico? Quiero decir que nosotros no nos tenemos que mover por lo que Dios nos vaya a dar o ofrecer, sino nos tenemos que mover por el amor y el agradecimiento que hay en nuestras vidas a consecuencia de la misericordia, la gran misericordia y el gran favor que Dios tuvo con cada uno de nosotros, porque nos comparamos con todas estas personas y la mayoría también muestran su fragilidad, la mentira, el engaño, el desorden de su vida, ¿no? Habla de Raal la ramera, dice la palabra de Dios, nos muestra además que la línea de la que viene nuestro Señor Jesucristo viene precisamente de esta mujer. Y es curioso como Dios hace de lo vil
lo hace perfecto, lo hace maravilloso, lo cambia, lo transforma, ¿no? Por eso dice que otros experimentaron vituperios y azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Quién firma? Preferimos, aparte de Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? El rey David y Salomón y toda esta gente, ¿no? ¿Sí o no? Pero realmente la fe de todos ellos tenía una labor y tenía un momento específico en cada tiempo y en cada situación y en cada momento en el que Dios produjo ese tiempo para que muchos fueran tocados y la verdad se sostuviera hasta este día. ¿En qué corazones? ¿En los de ellos que ya pasó? ¿En los que vendrán? En los nuestros. Y a través de los nuestros en aquellos que vendrán. Dice la Escritura que estos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Y ahora dice una de las Escrituras que para mí hablan más claramente de aquellos siervos de Dios que son capaces de darlo todo. Como Pablo decía, no, te lo tengo todo por basura. Yo no sé lo que tendrás, qué tesoro podrás tener que te agrade en tu vida, ¿no? A nivel natural. Pero creo que el mayor de los tesoros que debemos de tener es aquel que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Que es la salvación de nuestras almas y Él mismo en sí, en nuestra vida. Él es el mayor tesoro que tenemos en nosotros. Y fuera de Él podemos tener lo que sea, pero no lo vamos a disfrutar de la misma forma, de la misma manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en este verso que os voy a leer declara algo. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, hay hombres y mujeres que han dado su vida por amor a Dios y lo siguen haciendo. De hecho, hoy es el día en el que levantamos la ofrenda para mandar a misiones al Líbano, a nuestros hermanos allí, a un grupo de hermanos que se están dando su vida por amor a Dios y por amor al prójimo. No están queriendo acumular nada de lo que no sea digno para la extensión del reino, sino que han sido llamados a una labor mayor, ¿no? Y en esto tenemos que aprender y dar gracias porque aquellos que podemos estar quizás en la retaguardia o aquellos que podemos hacer otras labores diferentes dentro de un gran ejército de fe, dentro de un gran ejército de hombres y mujeres de fe, algunos los ha puesto en primera línea y algunos los ha puesto para que físicamente sean probados y sean puestos por escarnio. Pero dice la Escritura que el mundo no es digno de estos, que el mundo no es digno de ellos. Y tienes que entender una cosa, que Dios no hace acepción de personas. Y aquí parece que lo está haciendo, ¿sí o no? Pero sin embargo no hace acepción de personas, porque cada uno de nosotros tiene un llamado específico y cada uno de nosotros tiene un llamado primordial. El otro día hablaba con un hermano y decía que la iglesia no podía estar encerrada dentro de cuatro paredes, ¿no? Como diciendo que, bueno, pues que el evangelio lo hay que llevar a la calle, ¿no? Y que la iglesia no puede solo vivir de cultos. Y es verdad, es verdad, pero al mismo tiempo yo le decía, la iglesia está a las 24 horas en la calle. ¿O vives aquí 24 horas? No vivimos ninguno de nosotros en este lugar, ¿no? ¿Cuántas horas nos reunimos en lugares como este a la semana? Entre 3, 4 horas, como mucho a la semana, ¿sí o no? El resto, ¿dónde está? En la calle, ¿sí o no? Estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, allí donde estemos, con nuestra familia, y ahí es donde realmente nosotros tenemos que ser tenemos que tener una potencialidad poderosa en el evangelismo, de ser valientes, de conectar con la versión cristiana que somos.
O sea, darnos cuenta que nosotros seguimos siendo activos fuera de la congregación, fuera de las reuniones, fuera de estar leyendo la palabra de Dios en cualquier lugar o estudiándola, porque si la estudiamos y nos reunimos es precisamente para cuando salgamos de aquí poder ser testimonio. La Escritura hablaba, ¿verdad?, por el testimonio de Enoc, ¿no?, por su testimonio. Fue un testimonio que agradó a Dios y anduvo, dice la palabra de Dios, que anduvo con Dios, ¿no? Y 300 años son muchos años, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que evangelizar. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que ser valientes y eso solo lo produce la fe en ti. ¿Tienes fe? Antes Roque dijo al principio, tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé la última vez que le has hablado a alguien de Dios. No lo sé. Pero necesitamos recordar estas cosas. Está bien que hagamos otras cosas. Dice que hay tiempo para todo. Amén. Hay tiempo para todo. La iglesia puede hacer puntualmente algo en la calle, ¿verdad? Una campaña, esto, lo otro. Son cosas que la iglesia se ha saciado de hacer en distintas denominaciones, en distintas formas, de distintas maneras, ¿verdad? Pero el mayor concepto de fe es el evangelismo personal, el testimonio personal, vivo, transferido al corazón de otra persona que tiene necesidad, o que tiene problemas, o que no sabe en qué mundo vive, o que no entiende por qué pasan o suceden las cosas en su vida. Y ahí es cuando nosotros entramos en acción. Es cuando nosotros, por el amor de Dios que tuvo por cada uno de nosotros, nos acordamos de lo que éramos antes de lo que somos. ¿Sí o no? Me acuerdo cuántas cosas han pasado desde que Dios me levantó para poder predicar su palabra y para poder dar testimonio con mi testimonio. Me acuerdo de cómo llegué a sus pies y vosotros también os acordaréis de cómo estabais antes de conocer a Cristo y de empezar el Señor a ordenar vuestras vidas. ¿Sí o no? No podemos mirar a otros con desagrado cuando están con sus vidas destrozadas, desordenadas. Al contrario, debemos tener gran misericordia y si cabe, poder llegar a ellos de alguna manera. Acordaros que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía. O sea que un texto, un testimonio de tu corazón de lo que Dios ha hecho contigo, algo poderoso que haya hecho en ti, puesto en el corazón y en los oídos de otra persona, puede cambiar el rumbo de la vida de alguien, como cambió la nuestra. Yo no sé quién te compartió o quién te predicó para que hoy puedas estar aquí, o puedas haber aceptado a Cristo Jesús, puedas haber sido bautizado, ¿verdad? Yo no sé quién lo hizo, yo sí sé quién me predicó a mí, y sé quién me fue instruyendo durante el camino y hasta el día de hoy, sé quién me sigue instruyendo y quién me sigue haciendo una nueva persona en Cristo Jesús. Pero fuese quien fuese, tú eres la persona indicada para que con la fe que hoy nos ha sido predicada a través de aquellos que por fe no solo conquistaron reinos y lucharon y consiguieron grandes victorias, sino que también pudieron soportar aflicción y padecer situaciones verdaderamente difíciles y complicadas, puedan también ganar almas. Porque estos que fueron perseguidos lo hicieron con ese fin, con ese objetivo. Y estos que permanecieron, los patriarcas y todos los siervos de Dios que sabemos que Dios estaba con ellos, y uno de los que realmente suelo compartir, suelo proclamar es la vida de José, ¿no? Una vida llena de luchas, de desasosiegos, de altos y bajos, ¿no? Pero sobre todo un final y una lucha de victoria y de poder. Como Dios, dice la palabra, que constantemente estaba con José, en cualquier situación. Pero lo que cambia realmente en todas esas situaciones, ¿qué es? Nuestra actitud ante el momento en el que vivimos. ¿Sabes? Muchas personas reciben lo pedido y se olvida de quién se lo dio.
Muchas personas he visto entrar por esa puerta y muchas personas he visto ser levantadas. He visto cómo Dios oía su clamor y he visto cómo realmente, prácticamente, porque obtuvieron lo que deseaban, rápidamente se olvidaron de quién era el hacedor de aquella buena dádiva. Dice la Escritura que toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, que es nuestro Señor y Salvador, que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en la Trinidad poderosamente a día de hoy en nuestras vidas. Esta puerta se abre cada domingo y cada miércoles y cada momento que se abra para hacer cualquier cosa aquí, por pura gracia y misericordia de Dios y por el puro milagro de Dios, para que nosotros, a través de todo aquello que hemos aprendido y de todo aquello que hemos sido edificados en Cristo Jesús, podamos dar testimonio fuera, en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento. Que nos puedan conocer por un testimonio diferente. No que vengan a hablarnos, no, si este es cristiano, yo no lo quiero ser. Por la mala conducta, por, no sé, las malas formas de vida. La Iglesia nos salva. Por entrar en un lugar como este no somos salvos. Somos salvos por gracia de Dios y porque Dios transforme y cambie nuestra vida. Amén. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que tu fe crezca? Eso significa que realmente Dios te reviste de cierto poder, pero también te hace frágil ante los argumentos del mundo y ante las adversidades y ante las pruebas y ante las situaciones, porque este mundo va a cuesta abajo y sin frenos, y cada vez peor. Europa, y lo vuelvo a decir, estamos en una decadencia plena y total conforme a la realidad espiritual y de fe. Por eso hoy se tienen que levantar diferentes guerreros de diferentes formas, con diferentes estrategias, para que realmente salga lo que siempre ha salido del corazón de los que aman al Señor, la verdad, sin miedo, sin temor. En ocasiones he podido hablar con miembros de mi familia y ellos muchas veces me siguen viendo como era antes. Tienen en su mente lo que yo era antes, pero les cuesta entender lo que soy ahora. Pero eso no me priva de poder decirles la verdad. Y para eso tengo que usar entierros, situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida y diversos momentos en los cuales la familia se reúne, ¿verdad? La familia carnal. Algunas veces se ríen, otras veces quedan atentos y escuchando las palabras, y otras veces pues simplemente no quieren oír. Pero nuestro deber es sacar de nuestro corazón el buen tesoro que Dios ha empezado a amontonar en él. Amén. Por eso dice que miremos para arriba y que hagamos tesoros en el cielo, donde nadie los puede robar, donde nadie te los puede quitar. Amén. Por eso, hermanos, la escritura que Roque estaba leyendo acaba en el verso 39 y 40, que dice: y estos son que alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe no recibieron lo prometido en esta vida. Porque hay promesas que son para la eternidad. Porque nosotros no andamos por vista, ni andamos por lo que Dios nos dé. No vivimos por eso. Y lo que nos da Dios le damos 1000 gracias. Y lo que tenemos en nuestras manos se lo agradecemos cada día a Dios, sea mucho, sea poco, sea lo que sea. Amén. Pero sabiendo que igual las promesas que Dios ha dicho quizás no se cumplan en nuestra generación y en nuestra vida, quizás se cumplan en la de nuestros hijos, nietos, o yo sé qué, o no sé en qué generación. Muchas promesas de Dios han cumplido en otras generaciones de estos siervos y siervas de Dios que compartieron y predicaron el Evangelio. Y el 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios quiere perfeccionar conjuntamente a toda su iglesia, a toda su familia, porque esto se trata de una familia, de una verdadera y plena familia, que nos une en un mismo sentir y en un mismo propósito de fe. Amén. ¿Lo crees? Créelo porque es cierto. Sin fe no puedes agradar a Dios. Todo lo que hagas que no provenga de fe te dice que es pecado. Por eso que todo aquello que quieras hacer de verdad, hazlo, pero por la fe que hay en ti y por el favor que Dios te ha otorgado en este día. Porque no sabemos qué pasará mañana. Amén. Puedes vivir ahora, este presente, y lo puedes disfrutar. Puedes anhelar con todo tu corazón el volverte al Señor y el ser de esos valientes, ¿no? ¿Os acordáis de los valientes de David? Acabo ya. David tenía un grupo de guerreros que fueron también despojados, desechados, fueron parte de otras desilusiones y de otros motivos de frustración, pero encontraron en la persona de David un líder. En este caso nosotros encontramos en la figura de Jesucristo nuestro verdadero llamado y nuestro verdadero líder, pero muchos de nosotros éramos como esos valientes que se unieron a David y acabaron siendo unos guerreros tremendos, dice y le llama la Escritura a los valientes de David porque acabaron siendo hombres no solo fieles a David, sino también fieles al Dios de David. Y el Señor les dio multitud de victorias y multitud de batallas ganadas, aún siendo en menor número, ante enemigos más grandes. Les dio capacidad de poder vencer, no solo con estrategias, sino porque Dios, como con José, estaba con ellos. ¿Queréis que Dios esté con cada uno de vosotros? ¿De verdad lo queréis? Acordaros de que en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, como lo estuvo con José, en el pozo, en aquella cisterna, en la casa de Putifar, en la cárcel, y después sentado a la izquierda de Faraón como segundo gobernante y soberano de todo Egipto. Acordaros de que Dios estuvo siempre, siempre con él, porque la fe de José no decayó. Amén. Y lo nombra este pasaje, lo nombró Roque. José se mantuvo fiel a su Dios y las circunstancias no lo cambiaron. Me da igual que sean circunstancias buenas, que también despistan y apartan a muchos, que sean circunstancias malas, que también te llevan al otro extremo de cuestionar a Dios. Da igual cualquiera que sea el extremo. Tu fe tiene que estar siempre forjada y tiene que estar siempre levantada en tu corazón. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor Dios, tú has hablado, tu palabra ha hablado, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Nosotros, Señor, queremos ser más valientes. Queremos que nos perfecciones. Queremos que al salir de este lugar nosotros podamos, Señor Dios, cumplir nuestro verdadero ministerio, que es reconciliar al hombre contigo, Señor. Que es reconciliar a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que están, oh Dios, sin reconciliar, Señor. Reconciliarlos contigo, Señor. Y para ello tenemos que abrir nuestra boca con valentía, Señor. Allí donde estemos, allí donde trabajemos, allí donde vayamos, allí, Señor, donde ocurran las cosas. Oh Dios, danos palabra. Ayúdanos a testificar de lo que ya has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a hablar, Señor, poderosamente, con denuedo, Señor Dios, de este gran y poderoso y precioso y bondadoso evangelio de la paz, Señor. Ayúdanos a vestirnos con esa armadura de Efesios 6, Señor Dios, que describe fielmente, Señor, cómo debemos, Señor, vestirnos y salir a la batalla, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, que no miró nuestra condición cuando éramos trapos de inmundicia, Señor. Y gracias porque ahora cuando hacemos lo que tenemos que hacer,
también nos seguimos dando cuenta de que somos siervos inútiles, porque hicimos lo que teníamos que hacer simplemente. Padre, gracias, porque tu mano está sobre aquellos que te buscan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.